y estamos en el verso 18. Isaías capítulo 38, verso 18. Isaías capítulo 38, verso 18. Vamos a iniciar nuestro estudio ahí. Antes de iniciar vamos a orar. Poderoso Creador del universo, te damos gracias por todo tu amor, por todas tus bendiciones. Te damos gracias por este día y por permitirnos abrir su palabra. Te damos gracias por todo lo que ha tenido a bien darnos. También confesamos nuestras culpas de pensamiento, de obra y palabra, suplicándole que en el nombre del ungido Yahshua no tome en cuenta nuestras fallas y nos las perdone, Señor. Te pedimos la asistencia y el poder del Espíritu Santo para ser hacedores de su palabra y no solo oidores. Todo esto se lo pido en el nombre poderoso de su Hijo amado, nuestro Redentor. Amén y amén. Bien, hermanos, estamos en Isaías capítulo 38, verso 18. Vamos a leer el verso 18 del capítulo 38 para terminar ese capítulo que había quedado pendiente. En el verso 18 de Isaías 38 dice lo siguiente: porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán en tu verdad. Este verso 18 está declarando Ezequías. Recuerden que Ezequías se encontraba afligido, pero en este momento estamos leyendo un poema de agradecimiento de Ezequías. Ezequías acaba de ser salvado de la muerte. Acaba de haber un doble milagro acá. El doble milagro que ha habido es que Senaquerib quería invadir a Israel, pero Yahvé había contestado y lo había salvado de esa invasión en ese momento. Pero además de salvarlo en esa invasión, el Todopoderoso también hizo un milagro en el propio Ezequías. Ezequías estaba enfermo de muerte, le había sido declarado la muerte, pero Ezequías clama al Todopoderoso y él le responde. Entonces Ezequías había recibido dos milagros en este momento, y en agradecimiento a esos dos milagros que Ezequías había recibido, entonces él expresa estas palabras que comenzamos a estudiar el domingo pasado en el capítulo 38. Entonces en este verso 18 específicamente, él hablando en forma poética y de agradecimiento, Ezequías dice: porque en el Seol no te exaltaré. Aquí hay una expresión de Ezequías con respecto a la muerte, con respecto al Hades, con respecto al Seol o con respecto a la tumba. Isaías estaba diciendo aquí que en el Seol o en el Hades o en el sepulcro no te alabaré. ¿Qué estaba queriendo decir Ezequías con esto? O Ezequías vivía para alabar, y entonces él dice: si tú me quitas la vida, yo no te voy a alabar. Pero ¿cuál era la interpretación de Ezequías de la muerte? Y añade en el verso 18 del capítulo 38 de Isaías, él añade: ni te alabará la muerte. Menciona la tumba y ahora menciona la muerte. Ni te alabará la muerte. Y añade: ni los que descienden al sepulcro esperan tu verdad. Ni los que descienden al sepulcro esperan tu verdad. En el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto o en la Torá, podemos darnos cuenta, hermanos, que ellos tenían un problema con la muerte y tenían un conocimiento de la muerte distinto al que se tiene en el Nuevo Pacto. En este momento, cada uno de estos profetas o cada uno de estos reyes, cuando expresaba agradecimiento, escribía palabras, dicen: bueno, después de la muerte nadie puede alabarle al Señor.
Después de la muerte, como que no servimos nosotros. Era la idea que existía de Ezequías. Podemos ir al Salmo 118, verso 17. Salmo 118, verso 17. Miren lo que dice David también en el Salmo 118, verso 17. Dice aquí: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Yahvé. Vuelven a hacer hincapié en que los muertos no alaban, en que los muertos no pueden darle gloria a Dios. Ese era el conocimiento que había en ese entonces. También podemos leer algo de esto en el Salmo 88:11. Salmo 88:11. Salmo 88:11. Vamos a leer el 11, 12 y 13. Y leo. Salmo 88:11. ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? Verso 12. ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Verso 13. Mas yo a ti he clamado, oh Yahvé, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. Pareciera ser que todos estos profetas y todos estos hombres de Dios del antiguo pacto tenían un conocimiento limitado hasta de la muerte y de lo que pasaba después de la muerte. A pesar de que el Espíritu Santo les revelaba en ese momento solamente lo necesario, ellos consideraban que la fuerza o el propósito de estar vivo era alabar. Y aquí vamos a hacer una observación, hermanos. Imagínate que Ezequías, en el capítulo 38, en el verso 18 de Isaías que estamos leyendo, Ezequías, en forma de poema, en forma de agradecimiento, expresa unas palabras: y él se afligió con su muerte. Y creo que todos nos afligiríamos con su muerte. Sin embargo, él aceptó que en algún momento tenía que llegar, porque no se le añadió una vida eterna, sino que estábamos hablando de la vida física. Ezequías posiblemente tenía conocimiento de que en el futuro él estaría en el reino, pero le preocupaba en este momento la vida física, y en la vida física es que se alaba. Y yo quiero hacer un énfasis acá. Muchos quieren que Dios los sane, muchos quieren que Dios quite esa enfermedad que les agobia, muchos están clamando por eso. Pero en los versos que nosotros acabamos de leer, vemos que los profetas y los hombres de Dios, cada vez que están hablando de la muerte y que no se quieren ir, es porque en la vida ellos le están alabando, le están glorificando. Cada uno de los versos que leímos, tú notas que la vida de ellos es la vida en Dios. Es decir, viven para servir, viven para alabar. Ellos hablan aquí: ¿quién te alabará en el sepulcro? ¿Quién te cantará? Pero el problema de hoy en día, hermanos, si podemos contextualizar esto con nosotros, diríamos que muchos de nosotros queremos sanidad para seguir en nuestros negocios, para seguir pecando, para seguir viniendo una vez al mes a la iglesia, para venir cada domingo. Ese es el problema. En cambio, ellos estaban reclamando y diciendo: no, yo quiero vivir para alabarte. Todos los días quisiera yo alabarte. En la mañana será mi oración, en la mañana será mi clamor. Entonces, tenía un propósito en la vida de los profetas y la vida de los hombres de Dios en este punto. La pregunta es que cuando nosotros clamamos porque Dios nos sane o porque nos alargue la vida, ¿es porque estamos sirviendo
es porque estamos alabando, es porque estamos glorificando. Y este es el problema si nosotros tenemos una vida espiritual mediocre. Venimos a la iglesia un par de horas, pero de ese par de horas apenas ponemos atención 15 minutos. Luego nos estamos durmiendo, luego estamos en otras cosas, pero no estamos alabando ni glorificando. Ni mucho menos nos interesa aprender para poner por obra lo que aquí se dice, o lo que la palabra dice. Entonces Dios, nadie lo puede burlar. Luego vienen todas nuestras presiones, luego vienen todas nuestras expresiones, y entonces decimos, Señor, ¿por qué esta enfermedad? Señor, ¿por qué yo debo de irme? Bueno, el Señor dice, tú no me alabas, no me sirves. Tu vida es para vivirla para el mundo, para vivirla para tu trabajo, para vivirla para tus hijos. O sea, yo soy el último en tu lista o en tu agenda, yo soy el último y si se puede. Pero vemos aquí, en el verso 18 del capítulo 38 de Isaías, que él, como un reclamo en este poema, dice Ezequías, porque el Seol no te exaltará. ¿Qué está diciendo él? Que él quería exaltarlo. Exaltamos al Señor nosotros, hermanos. Cada mañana, cada día, nos preocupamos por estar en la congregación para alabarle, para glorificarle. Y añade en el verso él y dice, ni te alabará la muerte. Es decir, que el propósito de vivir de esto era para alabar al Todopoderoso. Yo muchas veces cuando trato estos temas quiero dejar bien claro esto. Quiero dejar bien claro eso porque si tu vida no tiene el propósito de alabar y glorificar al Todopoderoso, ¿por qué el Todopoderoso te ha de alargar la vida? ¿Con qué propósito? ¿Cuántos evangelizaste esta semana? ¿Cuánto testimonio diste? ¿Cuánto tiempo le dedicaste? Él aclara acá que él quiere vivir para alabarle, él quiere vivir para glorificarle. Y de hecho, cuando Ezequías, el profeta Isaías llega y le dice, ¿sabes qué? Arregla tus cositas porque te vas a morir. Él voltea hacia la pared, rompe en llanto, clama al Señor, pero repito, clama, y este tipo es un siervo. Porque este tipo clama y le dice, ¿sabes tú cómo he andado yo? ¿Cuántos de nosotros, si estamos enfermos, podríamos decir, Padre, ¿por qué me das esta enfermedad si yo he andado rectamente delante de tus ojos? ¿Cuántos podríamos decir eso, hermanos? Hazme este milagro, mi Señor, porque yo he andado recto delante de tus ojos. ¿En qué he fallado, Padre? No sé cuántos nos atreveríamos a orar de esa manera, pero Ezequías lo hizo, y si lo hizo es porque en alguna manera, si tenía valor decirlo delante del Todopoderoso, era porque él lo había hecho, y sí, él había hecho muchas cosas. Porque él ya había sido reprendido, él había sido soberbio y arrogante, pero en este momento él estaba aprendiendo mucho. ¿Qué propósito tienen nuestras aflicciones y nuestras enfermedades? ¿Qué hizo esta aflicción con Ezequías, hermano? ¿Qué hizo esta aflicción? Lo hizo volverse a Dios, lo hizo alabarle, glorificarle, pensar por un momento, si yo tengo vida, Padre, y tú me la das, yo la voy a ocupar para exaltarte, para glorificarte, para alabarte. Para eso la voy a ocupar si tú me alargas la vida. Ahora, si Dios te alarga la vida a ti, hermano, ¿con qué propósito lo haría? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Sin embargo, él se preocupaba porque el conocimiento que tenía después de la vida no era el que tenemos en el nuevo pacto. Él creía que los muertos no hacen nada. O podría ser que se esté refiriendo solamente a la vida física, que él entendiera que después de la muerte hay vida, pero que no podría contar las glorias del Todopoderoso a los vivos. Podría estarse refiriendo a eso. O tener una interpretación muy corta acerca de lo que pasa después de la muerte. Verso 19. El que vive, o sea, repite dos veces el propósito para el que vive. Repite dos veces. ¿Está hablando de impíos o está hablando de siervos, hermano? Está hablando de siervos.
O sea que el propósito del siervo que vive, o sea, del que vive, dice, este te dará alabanza. O sea que el propósito del creyente es dar alabanza al Todopoderoso, cada día alabarle y glorificándole. Ese sería el propósito. Entonces dice Ezequías, el muerto no te alaba, el vivo te alaba. Principio que podemos aprender con Ezequías, número uno, el principio que podemos aprender nosotros con Ezequías. Si nuestra vida, el propósito de estar vivo es para honrar y glorificar al Todopoderoso, pienso que con nuestras palabras humildemente podemos decirle al Señor, permíteme seguirte alabando, dame unos años más. No he alcanzado a todos los de mi familia, no he alcanzado a lo que yo quiero, pero si tu propósito, alárgame la vida, mi negocio no tengo tanta ya, alárgame la vida porque yo quiero comprar otros terrenos más, alárgame la vida porque quiero terminar mi casa, alárgame la vida porque quiero terminar. No sé, hermanos, si me doy a entender, pero tú ves que la vida tiene un propósito para los creyentes. Y si tú eres un siervo inútil que no está para honrar y glorificar, no hay ningún propósito en tu vida. Ezequías, ese fue el valor que tuvo de decir, pero Padre, yo he andado recto dentro de ti. Y él le respondió a Ezequías, le respondió. ¿Sabes qué? Yo cuando miro esto, a veces nos han vendido una idea del Todopoderoso, del Creador del Universo, nos han vendido una idea porque nos han vendido tantas ideas. Y estudiando yo este pasaje, los judíos tienen un refrán para los que enseñan. Si enseñas, dice, no perjudiques. Los judíos dicen, si enseñas, no perjudiques. Es decir, no enseñes torcido. Es una responsabilidad que tenemos los que enseñamos. Dios cambió de opinión con respecto a la decisión que tenía con Ezequías. Cambió de opinión el Señor. Hermanos, cambió de opinión. A mí me enseñaron, no, el Todopoderoso no cambia de opinión. No, el Todopoderoso no le enseñan mal muchas cosas. Puede estar decretada tu muerte, pero si tú clamas y tu vida tiene un propósito, ves una respuesta, hermano. Gloria a Dios por eso. Pero clamar porque vives una vida mundana o carnal, yo creo que no tendría sentido. Y Dios diría, no papá, yo no te ocupo de esta manera. Es más, me está dañando más la obra que beneficiando. No te voy a quitar la salvación, pero mejor te traigo. Vos estás perjudicando, vos estás dañando. Pero nosotros vemos que estos varones de Dios decían, no, yo ocupo la vida. ¿Y para qué ocupo la vida? Para alabarte, para glorificarte. Él repite, el que vive. Es decir, ellos querían dar testimonio. El primer principio aquí es que mi vida debe tener un propósito de alabar, glorificar y honrar al Todopoderoso. Esos siervos necesita Él. Y entonces mi vida tendrá un propósito. Pero si yo no es ese mi propósito, sino que mi propósito es mi familia, mi propósito es mis posesiones, mi propósito es mis logros que quiero tener. Yo no digo que todo esto sea malo, pero no es lo primero. A nosotros nos enseñaron un principio: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero nosotros lo hacemos al revés, buscamos el reino de nosotros y nuestro bienestar. Y por último, si queda chance, pues vamos a buscar la justicia. El principio de alabanza que aprendemos aquí, el principio de vida, es servir, honrar y glorificar al Todopoderoso. Entonces la primera lección que aprende Ezequías es bueno alabar a Dios. Y le pedí chance de que me diera más vida para seguirle glorificando, para contar de sus maravillas. En el verso 19 tenemos otro principio que podemos aprender. Principio número 2 que podemos aprender en el verso número 19. En la parte B. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos
el padre hará notoria tu verdad a los hijos. Otro principio que nosotros tenemos que aprender ahora como padres. El día de ayer yo interrumpía al hermano Luis en su estudio. No sé si interrumpía o no sé, a veces yo no me puedo detener porque hay cosas que creo que se deben de decir y que hemos dicho en esta iglesia. Hay padres que están divorciados de sus hijos y sus hijos están en otro lado y no están en la iglesia. Entonces, vuelvo al principio de Ezequiel. ¿Qué propósito puede tener Dios de tener a estos padres vivos y no sirven ni siquiera para educar a sus hijos? Ni siquiera para eso. Sus hijos hacen lo que desean y se van para donde quieren y no acompañan a Dios. Pero el segundo principio que Ezequiel está poniendo aquí es que los padres deben de enseñarle a alabar a sus hijos. Y este principio fue el que sostuvo a Israel por muchos años cuando ellos lo cumplieron. Vayamos a Deuteronomio capítulo 6, verso 7. Deuteronomio capítulo 6, verso 7. Deuteronomio capítulo 6, verso 7. Y mira lo que dice aquí. Leamos en 6 también. Y leo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Verso 7. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de estas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Gloria a Dios, hermano. ¿Cuántos andan una Biblia en vez del celular permanentemente? ¿Cuántos andan eso? ¿Cuántos andan la palabra de Dios? Mira el principio acá. El principio primero tú la debes de tener en tu corazón. Nadie da lo que no tiene. Yo a veces repito esto en mi trabajo. Nadie da lo que no tiene. Nadie da lo que no tiene. El primero de este verso dice, acá en el verso 6 dice, estarán sobre tú, ¿qué dice? Estarán sobre tu corazón. O sea, ¿quién es el primer convencido? El padre. Pero cuando el padre no es el primer convencido de la palabra de verdad, entonces tenemos problemas. El padre, no, hijo, si no es malo. A veces el hijo quiere guardarle un poco de respeto a uno y le pregunta, padre, ¿será malo esto? Madre, ¿será malo esto? Madre, ¿estará bien que hagamos esto? Madre, ¿estará? Porque los hijos confían en que los padres saben y que los van a orientar. Pero nadie puede orientar si no ha sido orientado primero. Nadie da lo que no tiene. Un padre carnal, un padre mundano, no le puede dar a sus hijos consejos cristianos. No puede. Si él mismo no sabe. Entonces, el segundo principio que está estableciendo Ezequías aquí dice, ¿sabes qué? Debes de tener esta palabra en tu corazón, debes de digerirla tú, debes de tenerla tú, y luego que tú la tienes la obligación de enseñarla a tus hijos. Y por eso la iglesia fue creada para edificar el pueblo de Dios. Pero si tus hijos no están en la iglesia, si tú no los llevas a la iglesia, si tú mismo no vas, ¿cómo vas a ser edificado? ¿Y cómo vas a guardar esta palabra? ¿O cómo vas a clamar en el día de la muerte porque Dios te alargue la vida o porque te sane, porque hay un propósito para adorarle? Cuando tú estás adorando tus tenencias, tu carro, tu casa, tu esposa, tus hijos, no significa que esto sea malo, significa el orden de prioridad que tienen en nuestra vida. No, yo cómo voy a abandonar a mi hijo por ir a la iglesia. Mi hijo tiene una calentura. O sea, Dios no es nada, mi hijo primero. Ayer decíamos, el maligno y las doctrinas falsas son astutos y siempre van a tratar
de meter una verdad entre mentiras para que te pueda confundir. Una vez aquí en la palabra, un padre dejó a su hija moribunda y se fue a buscar al maestro, pero él lo fue a buscar físicamente. Nosotros, ¿cómo buscamos al Todopoderoso? En oración. ¿Cómo lo fue a buscar él físicamente? Y le dijo: maestro, maestro, mi hija muere. ¿Se quedó él allá con ella viendo lo que tenía, hermanos? No, fue a buscar y dejó allá. ¿Dónde buscamos los creyentes para que nuestros parientes sean sanos y salvos? ¿Dónde buscamos? Él fue a buscar y le dijo, no necesitó estar allá, buscó al poderoso para que la sanara. Y la sanó. A veces más vale, en vez de estar chillando a la par de alguien en una cama, venir a clamar en oración o pedir intercesión por todos y clamar por eso. Puede ser más efectivo que otra cosa que estén haciendo allá. Con chillar y dar vueltas alrededor de la cama no es sana nada. Es más de arriba. Pero no creemos en los principios de la Biblia. A veces somos cristianos así de medias. Y esto nos sucede a todos. Y por eso Ezequías en este momento había sido llevado a aprender estos principios. Pero en este principio número 2 que Ezequías estaba aprendiendo, de que los vivos alaban a Dios, aunque él no sabía mucho de la muerte, vamos a aclarar eso. Dice en tu corazón, y la repetirás a tus hijos. Era una obligación. Tú repites a tus hijos, lees la palabra en tu casa, hermano. En la mañana arrodillas a tus hijos y a tu esposa, como puedas, hermano. No digo que será fácil, porque hay una soberbia, ¿verdad? Vengo a verlo acá, arrodillala. Que me va a matar, no cometas el pecado de Adán. Yo me acuerdo de Adán. Digo yo, mejor me voy a callar, no voy a decir nada, menos problemas, porque hay una defensa bien tallada en nosotros los hombres. Como las mujeres son unas chinchintoras para hablar, porque es una igual que el niño y la mujer tienen ciertas armas para dominarnos a nosotros los hombres. Los niños agarran un chillido, te desesperan tanto que dale lo que quieres, entonces. Y la mujer si te agarra desde que entra, está bien, al final le dice, está bien, así como te digo. Son armas que tienen para ellos. Y a Adán quizás le pasó eso, estamos estudiando Génesis, a Adán le habían que dominar a la mujer, le habían dado el chance, domina a la mujer, pero la mujer lo dominó a él. Esta mujer me dio de lo que vos me das. Y viene Dios, y a veces mi esposa se enoja conmigo, pero la palabra es la palabra. O sea, el hecho de someter a la mujer fue orden de Dios, porque el hombre, no somos hombres para someter a la mujer. Siempre nos manda. Entonces Dios tuvo que dar la orden. Imagínense que por orden lo dio Dios. ¿Cómo eran de peligrosas las mujeres? Que Dios tuvo que dar una orden, porque el hombre no es hombre para dominar a la mujer. Y le digo, tu deseo será para el hombre. Ya que vos no la dominás, yo le voy a dar la orden, tal vez a ti. Y ni así, hermano. Porque allá tenemos a nuestro padre Abraham y a Sarita. ¿Y qué hizo Sarita? Vaya a dar ahí, como no vemos aquí parentela, agarrar aquí a María. Sí. O sea, sí, mi amor. Tenía Abraham que obedecer, hermano. ¿No creen que Abraham pudo parar y decir, hey, que no has oído la promesa que Dios nos dio? ¿No la has oído? No, vamos. Miren. Y entonces nos reímos con mi esposa porque le digo yo, ustedes son tan peligrosas que Dios tuvo que dar la orden, pues. Así que no me voy a callar, tengo que decirte, porque no voy a dejar como Adán yo a dar malas cuentas. Es que mi esposa me dijo, nada, no hay que pararse y decir, hay que decirlo. Hermanos, el principio acá,
Dios nos ha dado principios y nos ha dado órdenes, no si nos parece, no está preguntando si nos parece. Y estoy lejos de hablar de maltrato, no estoy hablando de eso, hermano. Entre creyentes yo no estoy hablando que un hombre le pegue a una mujer, eso es inconcebible, no estoy hablando de eso. Entre creyentes, además del amor de esposo, debemos de tener amor de creyente entre nosotros. Amén. Lo debemos de tener. Y si yo no deseo mal a mi prójimo, mucho menos a mi esposa, mucho menos. No debe de ser. No hablo de eso. Y dice aquí el principio, ese número 2 que está aprendiendo, y la repetirá, y hablarás de ellas estando en tú. ¿Qué se oye en tu casa, hermano? ¿Qué se oye en tu casa, hermano? Qué bonito es el matrimonio creyente. ¿Cómo hablan de la palabra? ¿Y vos quién sos? ¿Y por eso? ¿Y para qué vas a la iglesia? La iglesia del santo. Y mira aquí cómo te comportas. Cualquier rato le voy a decir al pastor. Mira que no sé. Y los vecinos oyendo. Y los vecinos oyendo. O las hijas, a todos me cambia la música, ¿verdad? No es que sea malo la música, no estoy hablando de eso. Tampoco, ay Dios mío, el hermano oyó una canción romántica, ya pecó, solo alabanza debe oír. No, hermano. Si a veces las alabanzas son más blasfemas que la música mundana. Tenemos alabanzas bien mal hechas, casi adorando al diablo en vez de adorar a Dios. No se trata de ser fanático, pero sí tenemos que dar un testimonio, hermano. Aquí dice el principio, y la dirás en tu casa. A ver, otro reto, hermano. Esposa mía, ¿qué aquí como vos lo pasaste choto? Sí, yo hago la comida, yo lavo, yo callo. ¿Y querés que le damos la Biblia? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué? Por mejor ayude. Ya no lo hicimos. Ya no lo hicimos. Yo, mirá, lavando aquí, debería de comprarme la lavadora, no que yo le hago aquí, o de poner. Y usted queriendo ser sacerdote con la casa y aparece con la Biblia, venga mi hijo, vení mi amor, vamos a leer la palabra, a leer la palabra. Ya van a estar pidiendo de comer, no hay comida, no hay que ayudar. Ampárate, Señor. Debemos de vivir esta palabra, no solo hablarla, sino vivirla. ¿Es sencillo? No, nadie dijo que era sencillo. Esposa, no importa si comemos o no comemos, ya nos vamos a rebuscar. Ven, siéntate. Mis hijas vengan, vamos a leer la palabra, porque la vamos a leer en tu casa. Vamos a leer un capítulo que quieras. Y papá, yo tengo que hacer de verga. A esta hora que quieren hacer de verga en los discos. No le hagas caso al diablo. Siéntelo. Porque pasan hasta 3 horas viendo una película y ni siquiera se despegan. 3 horas. No digamos para leer un capítulo que no va a tardar, pues, ¿qué? 10 minutos a leer un capítulo. Siéntelo. ¿Y qué propósito tiene él? No, siéntese. Vamos a leerlo. Luche contra todo, hermano, que para leer, luche. Trate de hacerlo. Lo reto a que lo haga esta noche. A ver si puede sentarlo o vaya a la fiesta. A ver si han llegado. Cuando lleguen, yo no sueño. Nada. Aquí dice un principio, tu casa. Otro nivel, vamos a otro nivel. Y andando por el camino. Ay, usted cómo está el tiempo, mire la política, cómo está peleando la asamblea. ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Cuál es la orden de los hijos de Dios de hablar en el camino? ¿Cuál es la orden? Hablar la palabra. Y la dirás por él. Camino. ¿Qué es decir después del camino? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. No. Lo que quiere decir es que con quien vayas, le hables de la palabra, lee de la palabra, habla de la palabra, porque el tema candente de la gente es la política y la gente hablando carburo cuando su opinión no importa ni va a componer al mundo. El mundo nadie lo va a detener. Entonces dice que también navegamos en el camino. Por eso digo, yo sé que a usted, hermano, le puede faltar el celular, pero no la Biblia. Sé que en su carro, sé que en su matata, sé que en lo que ande usted, anda la palabra. Lo que más abunda en su casa es la Biblia. Hasta los niños chiquitos le han comprado la Biblia. Espero que no celulares. Tienen celulares desde los más chiquitos, la de 6, la de 9 años, la de 10, todos tienen eso. Tengo el plan familia. y para Dios no tiene la Biblia familia, no tiene el plan familia.
Pero ese niño está muy chiquito y le da un celular. Es que el tiempo está peligroso y es por seguridad, porque no le da la palabra y Dios la va a proteger más. Amén. Dios, pero ¿quién cree que lo va a proteger un celular? No dársela, que está peligroso, denle el celular. ¿Tienen alguna Biblia aquí en esta casa? Parece que hay una permita más allá, una para todos. Por el camino. Y luego, Padre, aquí está tu siervo, sáname, Señor, sana a mi esposa. ¿Quién te va a estar ganando? Y somos hipócritas. No vivimos la palabra. Ezequiel siquiera dijo, Señor, yo he andado rectamente. Me he rebuscado. Y el Señor te proporcionó eso. Pero miren los principios que él está grabando de esos principios. Y luego dice, y ¿a qué? Al acostar. Otro reto, esposos. Vamos a dormir, sí. Señores, vamos a orar, vengan todos a orar. Vengan a orar. No, que esta película está chévere, venga a orar. No, que yo voy a preparar los deberes, venga a orar aquí. ¿Siente? No es que yo no voy a acostar más noche, a mí no me importa, venga a orar. Porque en la casa ya no hay hora de acostarse. Antes, cuando mandaba el hombre, sí. Yo algunas veces. A las 8 se apagan las luces y acostarse. No, y esa luz es que está la amarilla, ¿no? Y que está llena, no apagan la luz hasta que les da la gana. En la casa no se acuestan a una hora, sino que se acuestan que le da la gana. Los dos viejos son los que duermen primero porque es más cansado. Y los viejos teque hasta las 12 de la noche. Hasta que el viejo se levanta tal vez y todavía están, van a acostarse. Hasta esa hora. Tenemos un descontrol completo. 9 de la noche, señores, vengan a orar y nos acostamos. Se apaga todo aquí y acostarse. ¿Ah? No que acostarse. Este es el problema que tenemos. Entonces no estamos administrando, pero Dios nos da el consejo, pero no lo hacemos. El problema somos nosotros, empezamos a flaquear. Todos flaqueamos. Pero los principios están aquí. Y luego dice aquí, y el acostarse, y cuando te... No, si cuando te levantes es una vida de loco. La sed, el café, los huevos, quién está en el baño, dile el que va al otro al baño, y mi uniforme, y los zapatos, y tráeme la otra cosa, y que fulano ya se fue. Una locura, una locura. Allá en el bus, dejé el celular. Dios mío, ¿cómo voy a vivir hoy este día sin el celular? Si no me regreso porque van a cambiar. Una vida completamente lejos de Dios. No oraron. Había que orar para salir, sí, y había que orar. Sabía levantar. Principio que tendríamos que tener. Un reto, hermano. Inténtelo, a ver si puede. Inténtelo, un reto. ¿Qué clase de familia tenemos hoy? Bueno, volvamos a Ezequías con sus principios que nos está enseñando. Ezequías con esta aflicción de muerte había aprendido 2 principios ya. Había dicho, bueno, el primer principio era que la vida sirve para alabar, para honrar y glorificar a Dios. Segundo principio, que le enseñemos a nuestros hijos esta palabra, que es nuestra obligación. Ezequías tenía un problema con la muerte, decía él, en la muerte no te alabaré. Quiero corregir este punto, porque ellos tenían una revelación, pero la nueva revelación fue con el rico y Lázaro. ¿Recuerdan? Creo que está en Lucas 16 y algo. Él enseñó otras cosas que suceden después de la muerte que no se sabían en ese entonces. Aunque el propósito allí era enseñarle a los ricos, bueno, y perdónlos de la prosperidad. Perdónlos de la prosperidad, porque este error ya había sido cometido. Los judíos creían que los ricos eran varones de Dios y que los pelados eran cochinos, inmundos, satánicos y de hijos del diablo, que por eso vivían en esa desgracia. Hay pastores que predican esto hoy día. Bien, para estos pastores, si leen Lucas capítulo 16 verso 19, que no es adelante, Dios dice esto para enseñarles a los ricos, hipócritas y avaros. Les dice, este que estaba allí, que tú no le diste de comer teniendo comida,
¿Qué comía el pobre ahí abajo? Migajas. ¿Podía dar un plato de comida a este hombre, hermano? Podía. ¿Y iba a quedarse pobre por eso? Pero para los judíos y para los de la prosperidad, así debes de vivir tú. Lo último, como rey. Pero Dios les iba a enseñar. Bueno, segundo principio equivocado para los de la prosperidad. Pero si ellos saben más que el Todopoderoso, allá el que lo sigue, hermano. El Señor dijo, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico. Entonces todo esto de la prosperidad, hermano, ¿dónde estaría? Yo no digo que Dios no prospera, y yo no digo que no haya creyente rico. Claro que sí, Dios bendice, pero no es un propósito inicial ni del Evangelio. El propósito del Evangelio es salvarnos, amén. No es hacernos ricos, pero que Dios pueda añadirte bendiciones, gloria a Dios, que claro que sí te puede añadir bendiciones y tener posesiones. Entonces, pero lo que quiero traer acá es que Ezequías creía que después de la muerte no había nada, que nadie alababa, que nada, pero nosotros hemos aprendido en esta historia que el rico estaba consciente y podía ver y estaba sufriendo. Y podemos ver que en el seno de Abraham los muertos no están inútilmente, que estaban gozando. Gloria a Dios, hermano. Bendito sea el Padre que nos ha revelado esto. En esa historia nos revela eso, que hay vida. Y en Apocalipsis aprendemos que todos los ángeles, que los seres vivientes, que los 144.000 y todos los futuros que están haciendo de arriba, alabando, no están ahí que no hacen nada. Bien, quería aclarar eso porque no tenía ese principio. Así es que después de la muerte, hermano, se va a gozar, a disfrutar los que han creído en el Todopoderoso y han puesto su fe solamente en Él. Y los que no, hermano, pues van a la antesala al infierno, no al infierno, porque todavía no se ha inaugurado el infierno, sino van a la antesala ahí de la muerte. Entonces, en el segundo principio de Ezequías, vemos nosotros que la palabra debemos transmitirla a nuestros hijos, debemos de tenerla en nuestro corazón, hablarla en la calle, al levantarnos y al acostarnos. Dos principios. ¿Estamos claros, hermanos, ahí? ¿Estamos claros con los dos principios? Dos principios que podemos aprender de Ezequías en Isaías 38, versos 18 y 19. El reto de enseñar esto a nuestros hijos es porque no queremos que nuestros hijos fracasen. Hermano, serás salvo tú y tu casa, pero esta promesa no es automática. Serás salvo tú y tu casa porque tú le predicas a tu casa. ¿Y tu casa quiénes son? Tu esposa, tus hijos, tu madre, tu padre, tú le predicas la palabra. Y nuestra generación no va a perecer porque tus hijos te la van a enseñar ¿a quién? A sus hijos, que serán tus nietos. Entonces vas alcanzando la segunda generación hasta la tercera generación, pero solo si tus hijos han aprendido la verdad. Y el reto, y yo le digo a mis hijas, y cada vez que oro, le pido a Dios que les dé sabiduría a mis hijas para que vivan bajo los principios de los creyentes. No garantiza que no van a fallar, pero sí quiero garantizar que sean salvas y que sus hijos sean salvos también. No, si usted es el que enseña, no, yo no soy el que enseño, solo yo necesito esto. Tú las enseñarás también. Las madres las van a enseñar a sus hijos, los padres van a enseñar a sus hijos. ¿Y cómo van a enseñar lo que no saben? Ya, repito, nadie da lo que no tiene. Nadie da lo que no tiene. Entonces, si tú quieres salvar a tus hijos, tú primero debes de conocer la palabra. En este caso es el principio que tenemos aquí. Yo a mis hijas les digo, aquí está la verdad, esta es la verdad. Y ellas me preguntan, ¿es malo esto? No, no es malo esto, no es malo esto, pero no lo hacemos. Por aquellas hermanitas que están en la iglesia, ya saben. Es broma. Es decir, no lo hacemos por aquella hermanita que ya sabemos, por aquel hermanito, absténganse de eso. No es pecado, pero para ella en su mente es pecado y le vas a freír en todo el cerebro ahí. Así que no lo hagan, calmemos, tranquilicemos. Porque nuestros hijos van llegando hasta donde nosotros les permitimos también, hermano, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y hay que amarrarse los pantalones cuando uno como líder lo dice. Pero sus hijas y sus hijos, los hijos de los líderes, tienen más responsabilidad. Porque lo miran más a uno. ¿Verdad?
El día de ayer fui con mi esposa al mercado, una de esas casualidades, y andaba un short verde, andaba un short hasta aquí, verde, largo, por supuesto. Cuando iba en la plaza, estaba el hermano que predica allá arriba, que es dueño de una comercial, creo. Y a ver, yo no sé ni quién me conoce ni quién no me conoce, porque yo casi no salgo. Entonces, según yo no me conocía. De pronto estaba ahí en una célula hablando, y yo pasé y estaba yo allá. Se me quedó viendo, pero yo pues yo no sabía que me conocía. Dios le bendiga, hermano, me dijo. Y cuando me dijo Dios le bendiga, hermano, le digo yo a mi esposa, híjole, le costó para decirme eso, porque así como ando yo en chores, le digo, o sea, fue todo un reto para él. No sé ni cómo me identificó como creyente, porque hay gente que por tu vestuario dicen que eres o no eres, por el vestuario, ni siquiera por las cosas. Entonces, lección aprendida para mí, cada vez que salga a la plaza, tendré que vestirme correctamente para ir allá, porque si estoy enseñando, no es pecado, pero ni modo, en vez de que critiquen el evangelio, mejor no hacerlo. Es no hacerlo. Pero no es nada más eso. Entonces Ezequías, hermano, nos enseña estos principios. Verso 20. Jehová me salvará. Por tanto, cantaremos nuestros cánticos en la casa de Yahvé todos los días de nuestra vida. La vida de Ezequías se la dio para que siguiera disfrutando la vida. ¿Qué dice que Ezequías va a hacer? ¿Qué dice que Ezequías va a hacer? Alabar. Vuelvo a repetirles, tengan cuidado, hermano. No me mates de esta enfermedad, Señor. ¿Y por qué no querés que te traiga hijos? Ay, que está buena esta vida aquí en la tierra, ¿no? Está buena. Estamos diciendo, él declara a Ezequías que quiere vida. ¿Para qué? Para alabar al Señor. Hijo, ¿y por qué querés que te salve, papá? Salvame, que soy hipertenso, que tengo cáncer. Salvame. ¿Y para qué, papá? Y vos a la iglesia vas un domingo al mes. Aquí te voy a enseñar cómo se alaba. Aquí todos los días vas a alabar. Aquí en el cielo vas a alabar todos los días, ¿verdad? ¿Y para qué querés que te salve? Mejor te traigo. Porque vemos desde el principio al fin en estos versos que el propósito de alargarle la vida a Ezequías fue alabar, honrar, glorificar. Entonces cuando yo le pido sanidad a mi padre, no es para seguir pecando, no es para seguir maltratando a mi esposa, no es para ser más rico, para tener más vacas, para terminar mi casa, para tener... Dios no está interesado en eso. No está interesado en eso. Está interesado en tu servicio. Claro, hijo, ¿cómo te voy a traer si vos me estás ganando 2 almas cada semana? 2 almas cada semana me estás salvando. ¿Cómo te traigo aquí? Pensemos por un momento, hermano, cuando oramos. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos pueda alargar la vida? En Ezequías estamos aprendiendo, verso 20, tú ves claro, verso 20. ¿Cuántos días quiere alabar él? ¿Una vez al mes? Todos los días. ¿Cuántos días alabamos vos, hermano? Aquí hay hermanos. Bendita sea la palabra. Aquí hay hermanos, una vez al mes aparece. Y ojalá que cuando vengas el día que nos lleve el Señor. Bueno, es broma eso. Y no va a quedar buscando la iglesia. Hoy no vieron la iglesia, no te diste cuenta, ya fueron los creyentes. Va a quedar preguntando. No, hermano. ¿Sabes qué? Todos los días. En esta iglesia tenemos culto todos los días. No. Apenas tenemos 3 cultos a la semana. Y en esos 3 cultos, ¿cuánto vienes tú? Bueno, yo creo que con estos dedos puedo poner. No, es broma. Tú darás cuenta de lo que tú haces. Los cultos se pasaron hasta la hora que tú dirás. Él dice todos los días. Yo quiero vida para alabarte todos los días. Verso 21. Y había dicho Isaías, tomen masa de higos y pónganla en la llaga y sanará. Verso 21. Declara que te puedes sanar de cáncer con una aspirina. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No te van a sanar. Aquí está declarando que el milagro de Dios, el Señor hizo ver a un ciego y que le limpió los ojos. ¿Qué le limpió? Lodo. Anda un date vos a los ciegos a ver y ven. No, es el pretexto de un milagro. Es el pretexto de un milagro. Es tu fe.
Y es la fe del Todopoderoso y su voluntad. Hicieron una torta de higo, la pusieron con un cáncer, porque viene ya acá, pero me imagino que estaba pudriendo. Y se la pusieron y puse esa no. Con un febrinaje te puede sanar. Con una aspirinita, si el Todopoderoso lo quiere. Pero siempre usa algo. No, hay unos hermanos en una iglesia recalcitrante. No voy a tomar ni agua para que Dios me sane purito. Y no digan que porque tomé agua. No, hermano, no. Él siempre hizo eso, escupió en la tierra, hizo lo puso. Él usó algo. Él usó algo, eso no es malo. Pero siempre fue un milagro. Cuando hizo el vino, pudo él hacer. ¿Aparece el vino? ¿Pudo aparecer el vino? Sí. Pero no, echen agua. Echen agua. Entonces, siempre usó algo. Tienen en la cabeza eso. Ve donde el médico, en el nombre del Todopoderoso, y que ese pobre mortal, Dios le dé sabiduría para que te dé algo que te pueda sanar. Hermano, dejes de pensar en eso. No sea radical. No, hermanito, no hagas nada aquí. No, hermano. Aprende de la palabra. Entonces se sanó. Verso 22. Así mismo había dicho Ezequías: ¿qué señal tendré que subirá a la casa de Jehová? Ya la vimos y ya la estudiamos, esta señal. Y lo sobrenatural de la señal. Bendito sea el Señor. Hermanos, tenemos mucho que aprender para poner por obra. Reflexionemos en la palabra. Esto hemos aprendido esta mañana, que el Espíritu Santo le enseña a cada quien lo que debe de saber, para que vivamos en paz y felices y aceptar la voluntad del Todopoderoso. Él sana todavía, Él enriquece todavía, Él perdona todavía. Claro que sí, gloria a Dios por eso. Pero eso solo funciona si tú puedes creer. Si alguien no es salvo también, solamente debe creer en el sacrificio de Cristo, que Él murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día y está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Y con solo creer eso, somos salvos. Sin ninguna obra nos salva. Nos salvó la obra redentora de Él. Gloria a Dios por eso. El que tenga oídos para oír, que oiga.